Entonces yo reconozco que menos en mi desarrollo educacional, que también, aunque era colegio privado, nunca tuve un compañero indígena. Entonces fui a la universidad y tú fuiste mi primera compañera indígena. Creo que como sociedad no tenemos mucha tolerancia hacia lo diferente o lo que rompe el contexto. Entonces, el estar dispuesto de romper este contexto te permite pensar en qué más puedo descubrir de esta persona que me cae bien o de qué otros temas podemos hablar. Para Radio Cocoa, esto es Cabos Sueltos, un podcast sobre identidad, pueblos, culturas, tensiones y posibilidades. Hola, esto es Cabos Sueltos. Yo soy Catignina. Y como se habrán dado cuenta si ya escucharon los episodios anteriores del podcast, es que pienso mucho en la identidad. Estoy obsesionada, podría decirse. Y un tema en el que he estado reflexionando bastante desde hace algún tiempo es en la amistad. En la amistad en el contexto de la interculturalidad y las identidades. La cuestión es que tengo muchos amigos mestizos. Amigos cercanos, quiero decir. De esos que llegan a tu casa y pueden abrir el refri con confianza. De esos con los que de a poco se dejan caer las máscaras. De esos con los que se comparten tantas conversaciones como silencios. De esos calculo que una gran mayoría son mestizos. Y yo, para quienes me escuchan por primera vez, soy una persona quichua. Es decir, me autodetermino con una de las 14 nacionalidades indígenas del Ecuador. Es verdad que hoy, al menos en este lado del mundo, las relaciones interraciales están socialmente aceptadas en mayor o menor medida, dependiendo de los entornos, o en todo caso, no están restringidas por leyes escritas. Por tanto, la posibilidad de amistad entre una persona indígena y una mestiza o negra no debería resultar extraña. Pero, ¿qué tan frecuente es? En mi experiencia particular, yo suelo ser la única persona no mestiza en mis círculos sociales más cercanos y cotidianos. La cuota de diversidad, podría decirse. Claro que no es como mis amigos me hacen sentir, si fuera el caso no me interesaría involucrarme con ellos. Pero de todas formas me hace cuestionarme, ¿por qué? ¿Por qué yo sí tengo muchos amigos mestizos, pero mis amigos mestizos, aparte de mí, no tienen otros amigos indígenas? Reconozco que es raro ir por la vida pensando ¿cuántos amigos tengo de esta categoría racial o de esta otra? Pero esta evidente desproporcionalidad, por llamarla de alguna manera, de amistades en mi círculo me empuja a pensar en ello todo el tiempo. Además que en nuestra sociedad, ¿hay algo que suceda por fuera de los constructos raciales o de clase o de género? Yo creo que todavía no, ni siquiera la amistad, y de allí la pertinencia de una pregunta que a primera vista parecería innecesaria. Más aún, si pensamos en la amistad fuera de los lugares comunes, a menudo edulcorados que generalmente le otorgamos, veremos que, como sostenía la filósofa y pensadora alemana Hannah Arendt, la amistad también plantea exigencias políticas. La política, al fin y al cabo, parafraseando a la periodista Alisa Wilkinson, atraviesa todas las esferas de la vida en sociedad y nos obliga a conversar y debatir críticamente entre todos, con nuestras similitudes y sobre todo nuestras diferencias sobre el mundo que queremos o nos gustaría habitar. Por ello, me he dedicado a pensar en la amistad en el contexto de la interculturalidad. Porque sí, como sostenía Arendt, la amistad entre personas distintas tiene el poder de subvertir las fuerzas totalitarias y polarizantes que desgarran al mundo entero. ¿Por qué en un país tan heterogéneo como Ecuador no solemos amigarnos de lo que nos es diferente? Es decir, ¿por qué seguimos entendiendo a la diversidad como una causa fraccionaria más que como una fortaleza cohesionadora? Consideren sus círculos sociales cercanos por un momento. ¿Quiénes los integran y por qué? Creo que para entender la razón por la que nos cuesta hacernos amigos de quienes son diferentes de nosotros, hay que empezar indagando en el porqué de las cosas a las que no les prestamos demasiada atención por lo cotidianas que son. Por ejemplo, nos gusta pensar que las amistades son resultado del azar o al contrario del destino, pero en cualquier caso, que son consecuencia de una injerencia por completo fuera de nuestro dominio. La vida nos juntó, decimos. Y sí, en cierta medida hay razones aleatorias para las amistades. Pero lo que deja por fuera esta frase es que dichas amistades suelen originarse dentro de un orden social ya establecido, y a eso no le prestamos mucha atención.
Los individuos tienden a formar relaciones con otros que comparten la misma red social, dicen los autores del artículo Friendships Across Race, Ethnicity and Sexual Orientation, publicado en la Oxford University Press. Estas redes con frecuencia se basan en vecindarios, que tienden a estar segregados, incluso en ciudades racialmente mixtas, y en escuelas y lugares de trabajo, que tienden a estar estratificados tanto por raza o etnicidad como por clase social, continúa el artículo. En otras palabras, no sorprende que dentro de nuestros círculos sociales se reproduzcan esos órdenes y que aunque no existan leyes que restrinjan amistades o relaciones románticas entre personas de distintos orígenes, estas no se den con mucha frecuencia. Yo crecí en Guayaquil, fui a un colegio privado, bilingüe, donde procuraba mucho como enseñar todo lo que era la cultura americana. La voz que acaban de escuchar es de Melissa, una de mis mejores amigas de la vida que conocí en la universidad. Melissa se reconoce como una persona mestiza y fue mi primera amiga, como decimos en Ecuador, Guayaca, o sea de Guayaquil, ciudad ubicada en la costa ecuatoriana. Y yo su primera amiga indígena de la sierra ecuatoriana, y hasta ahora la única. Le pedí a Melissa que conversáramos sobre este tema porque desde los primeros momentos de nuestra amistad, siempre hubo lugar para abordar las diferencias étnico-culturales entre ambas, sin recelos, lo cual, en mi experiencia, no sucede con mucha frecuencia. Paréntesis, conversamos a través de una videollamada por Zoom, así que la calidad del audio variará de vez en cuando a partir de ahora. En mi colegio no había mucha diversidad, por ejemplo, no habían estudiantes, lo que yo recuerdo en mi promoción, por ejemplo, no habían estudiantes indígenas, solamente habían personas mestizas, había personas negras, pero no, y bueno, y también había un alto porcentaje de personas asiáticas. Y yo crecí en el centro de Guayaquil, entonces digamos que si hubo puntos de diversidad eran tipos de personas asiáticas. E incluso era como la broma de la ciudad, como referirse a mi colegio, como que, ay, es donde van las personas asiáticas, como que a los estudiantes asiáticos. Pero no, yo nunca tuve compañeros indígenas. Y en la ciudad, no, en Guayaquil, no es común ver personas indígenas. Y yo crecí escuchando como comentarios racistas hacia la comunidad indígena, el típico comentario de la tía que uno dice como que, ay, tía, no, pero todos se ríen, pero es como, tía, por favor. Entonces yo reconozco que menos en mi desarrollo educacional, que también, aunque era colegio privado, nunca tuve un compañero indígena. Entonces fui a la universidad y tú fuiste mi primera compañera indígena. ¿Pero alguna vez te cuestionaste esto? ¿O creciendo no, solo no te dabas cuenta? Yo me empecé a cuestionar de esto cuando fui a la universidad y fui tu amiga. Es más, creo que una vez lo hablamos. Me acuerdo que una vez caminábamos y te dije como, Mm, no me acuerdo cómo llegamos a esa conversación, pero te dije como, Catilina, tú eres mi primera amiga indígena. ujú. Y, Creo que fue y porque yo, yo dije, tú eres mi primera amiga de Guayaquil, Mona. sí. Entonces, sí fue así como, no, tú eres mi primera amiga indígena también. Y Ujú, era como, ahí yo empecé a reflexionar y dije, bueno, tiene sentido porque en mi colegio, en la ciudad, no ves a personas indígenas en instituciones académicas, al menos perdón, en mi institución académica. Y aparte, en el día a día, no es tan común como en Quito, por ejemplo. ujú. Y me acuerdo que en Quito, en la universidad, cuando hacían esta semana de la diversidad, Paréntesis. Melissa y yo estudiamos en la Universidad San Francisco de Quito, una universidad privada de la capital ecuatoriana que tiene la fama de ser aniñada, o como dirían en México, para fresas, o como dirían en España, para pijos. Sin embargo, es una universidad a la que se le reconoce el haber promovido la integración de estudiantes indígenas, negros, montubios y migrantes. La Semana de la Diversidad a la que se refiere Melissa era una propuesta creada por el Programa de Diversidad Étnica, departamento que nos respaldaba a los estudiantes de diferentes contextos socioculturales históricamente desfavorecidos, y tenía como objetivo dar a conocer nuestras tradiciones, formas de vida, cosmovisiones, expresiones culturales, etc., más allá de las aulas. y yo sé que como que uno puede pensar como que, la universidad se inventa, solo quiere como que aparentar que es diverso y por eso da espacios, pero yo sé que suena cliché, pero al menos para mí, ver esta semana de la diversidad y conocer todos los diferentes grupos que había en la universidad, para mí fue como que, de verdad me abrió una puerta, o sea, de verdad fue como, ok, es la primera vez que puedo interactuar con una comunidad que no es la mía.
Ujú, ujú. Entonces sí fue como, wow. Como que Sí. mi mente era como que, wow, qué ignorantes que somos. Literal, era como, qué ignorantes que somos en Guayaquil. Porque de verdad era una ignorancia total, ¿no? O sea, solo yo sabía lo que había en los libros que me habían enseñado En ciencias en sociales. el libro social, en ciencias sociales y Ujú, nada más. Como yo lo recuerdo, la Semana de la Diversidad, al menos en las ediciones en las que me tocó participar, no estuvo exenta de tensión ni de críticas, porque la línea entre dar a conocer nuestras culturas y ser el entretenimiento exótico para los estudiantes no racializados era muy delgada. Pero lo que acaba de mencionar Melissa da cuenta de que, en Ecuador, todavía son necesarias acciones que rompan con las distancias que persisten entre poblaciones y culturas. Por supuesto, hay que replantear propuestas como la Semana de la Diversidad, pero creer que como ecuatorianos somos una sociedad integrada y que por lo tanto ya no hacen falta esfuerzos por desmantelar estructuras segregacionistas sería un error. O sea, pero en Guayaquil hay mucha migración, ¿no? De personas de la sierra, sobre todo del centro, de Riobamba, de Chimborazo. Pero como dices, no son personas que se han integrado como tal a la ciudad. Siempre están ocupando estos puestos de trabajos precarios, por ejemplo. Hay mucho trabajo informal. Las veces que te he ido a visitar a Guayaquil me ha llamado eso la atención, ¿no? Que las personas que venden por la calle van con la vestimenta, por ejemplo, del pueblo Puruá y se concentran como en estos espacios de la ciudad que son más precarios, ¿puede ser la palabra? Total, por ejemplo, yo vivo en el centro de la ciudad, en el centro de Guayaquil, Ujú, y gran parte de mi infancia la viví en el sur de Guayaquil, ujú, en Pedro Pablo Gómez, que era una calle del sur. Y el centro y el sur de Guayaquil son conocidos como clase media y media baja, ujú, usualmente. ujú, Entonces, por ejemplo, si te puedo decir como la primera interacción que yo recuerdo que en Guayaquil que tuve con una persona indígena fue en la tienda al lado de la casa de mi tía. ujú, Entonces, todos los días yo iba y le pedía a la señora María que por favor me dé galletas. Era ujú, como cada vez que visitaba a mi tía. Esa era mi interacción. También después recuerdo un día que yo también ya empecé a ser más consciente de que ese era el nombre de la señora ujú. y también estaban sus hijos y su esposo, etcétera, etcétera. Pero me empecé a dar cuenta que había gente que la llamaba María sin preguntar primero su nombre. Yo sabía que ese era su nombre, pero ya de una vez le decía, o sea, era como que llegaba alguien random, porque yo sabía que era eran personas que no eran del barrio, y yo notaba que la llamaban, y yo en mi mente de niña era como, ¿cómo saben que se llama así? O sea, qué raro, como, ¿cómo saben que se llama así? Y ella respondía bien, entonces yo pensaba, yo decía, bueno, ya ella es súper popular, ella es súper popular, ya la han de conocer. Obviamente ya después crecí y entendí que eso es parte de un comentario racista y estereotípico Ujú. del que las personas en la costa, al menos Guayaquil, hacen a mujeres indígenas. En la costa y en la gran mayoría del país. Y bueno, con Melissa continuamos hablando sobre nuestra amistad y el hecho de que ésta haya perdurado en el tiempo, tema sobre el que ya regresaré más adelante. Pero me parece que la experiencia de mi amiga es un ejemplo muy claro de cómo en nuestros círculos se reproducen órdenes sociales que solo son posibles cuestionar cuando abrimos nuestros pequeños universos a los contrastes. Yo soy tu primera amiga indígena. Diría que sí, creo que sí, Kat. Él es mi amigo Gus, de Quito. También fuimos a la misma universidad, aunque nos conocimos después de que yo me graduara, en un contexto laboral. Al igual que con Melissa, con Gus, quien se reconoce como mestizo, no hemos tenido recelo de hablar con confianza sobre una variedad de temas, que van desde Taylor Swift hasta nuestros sesgos raciales. Y como ya escucharon, también soy su única amiga indígena. Y porque me interesaba insistir en el porqué de ese hecho, le pedí también a Gus que conversáramos de este tema. Porque de ahí donde estaba pensando de otras personas indígenas a las que soy, o sea, como que tengo familiaridad. Y justamente eso creo que viene como de un contexto súper claro. Porque las personas indígenas que yo de ahí conozco son por en algún momento que han trabajado con mis papás, han estado ahí, o si no, de ahí ya históricamente, como viendo a mis abuelos o a mis abuelas, es porque venían básicamente de esta figura como eran las personas que trabajaban en una propiedad o de cosas así, o siempre estaban ligados como a trabajo de cuidado o trabajo de, eh,
no como servidumbre, pero sí esta cosa de es la persona que trabaja para la familia. Entonces como que sí había estas barreras de clase, de el contexto social y cosas así. Ah, las barreras de clase. Que Gus haya mencionado esto es clave, porque como dije antes, cómo se constituyen nuestros círculos sociales también está determinado por las estructuras de clase, y esto es algo sobre lo que ampliaré más adelante. Ahora, al igual que a Melissa, también le pregunté a Gus si es que a lo largo de su vida ha sido consciente de cuán diversas en términos raciales han sido sus amistades cercanas. Yo creo que vengo de un contexto súper de hermetismo, ¿ya? Justamente creo que una tradición de la ciudad aquí de Quito es que más en los colegios privados y todo, existe mucho una dinámica de muy importante de clase, dinero, contexto, o sea, la gente es como súper consciente de eso, ¿ya? Entonces, en el estereotipo de colegio aniñado es claramente mantener esas cosas y tú estás tan envuelto de esta realidad de que no piensas más allá. Tuvimos full tensiones con mis amigos cuando fuimos a universidades diferentes, porque cada uno comenzó a romper estas burbujas de manera diferente, ponte. En mi caso, yo creo que me ayudó mucho estar acá en la universidad y en verdad como empezar a ver realidades de personas de otros caminos, de otros contextos, y así el darme cuenta de que, wow, existen personas que viven de manera diferente y que pueden ser tus amigos también, y que no hay ningún problema con eso. Como mi amigo Gus, yo también asistí a colegios privados toda mi vida, y por experiencia propia, porque sobre esto no se han generado datos en el país, me parece evidente cómo a medida que el nivel socioeconómico de una institución aumenta, hablemos específicamente de colegios de escuelas, menos diversa y pluricultural es. De allí que, por ejemplo, yo haya sido la única estudiante indígena en todo un colegio privado de Imbabura durante el bachillerato, o que ni Melissa ni Gus hayan tenido un compañero de clase indígena hasta pisar la universidad. Ecuador tiene el desafío de contar con un sistema educativo altamente segregado por nivel socioeconómico, concluyeron los investigadores académicos F. Javier Murillo y Cintia Martínez Garrido en un artículo publicado en 2017 sobre segregación escolar en los niveles de educación básica y bachillerato en las 24 provincias del país. Sería interesante conocer los resultados de investigaciones similares que consideren, además del nivel socioeconómico, el aspecto intercultural. ¿Y cuán frecuentes crees que son las amistades interraciales en Ecuador? Amistades, quiero decir, o sea, no solo como, le conocí en el curso. Yo creo que no, a ver, diría que varía mucho según los contextos, pero creo que es algo mucho más común que van a existir, ponte, en las ciudades más pequeñas, porque creo que en la capital, si bien tiene tanta diversidad, tanta variedad de todos, existe también este racismo, este clasismo que es súper fuerte. Yo soy amigo de varias personas que son migrantes y muchos de ellos es como que tienen que vivir con esta mentalidad de que son vistos como menos persona por poco acá en el Ecuador. Y creo que eso también pasa con las personas que han sido históricamente racializadas. Entonces, creo que en la capital van a ser menos comunes, pero en las provincias como que si bien hay lugares que van a ser mucho más racistas y clasistas, también hay como esta vivencia mucho más cercana de las personas de diferentes etnias. Entonces lleva a que los contextos se rompan y que la gente pueda socializar de manera más horizontal. Yo solo veo en cuestiones de mi familia ya. Como que mi familia viene de la Sierra Ecuatoriana y así. Y habían estas personas que se vuelven recurrentes, por ejemplo, la señora que vende las habas, ¿ya? La señora que vende los cuyes. Y te das cuenta de que estas personas a la final se hacen parte de la cotidianidad y de la vida. Entonces mis papás, ponte, en varias ocasiones han sido los padrinos del bautizo, de la primera comunión, y se vuelven amigos a la final. Entonces creo que te da más oportunidad una ciudad más pequeña en donde es más normalizado el contexto de diferentes personas viviendo juntos. Ahora, aunque cada vez voy sintiendo más lejanos mis días en la universidad, creo que es seguro decir que mi amistad con Melissa y Gus ha trascendido a los muros universitarios, que un día nos resguardaron del mundo exterior. O sea, nuestra amistad ya no está definida por la cotidianidad, sino por algo más profundo. Y me pregunto, ¿qué hace que una amistad trascienda esos muros?
¿Qué hace que exista más allá de la cotidianidad de, por ejemplo, un aula? Estas son preguntas importantes en el contexto de la interculturalidad, pues diferentes investigaciones han observado que aun cuando entornos diversos, como una universidad o colegio, posibilitan el contacto y relación entre personas de diferentes orígenes, es significativamente menos probable que dichas relaciones permanezcan intactas en el tiempo que las amistades entre personas de la misma raza, según un estudio publicado en la revista de sociología Social Forces de la Universidad de Oxford. Entonces, ¿qué hace que mis amigos y yo desafiemos esa baja probabilidad? Bueno, yo creo que la razón por la que hemos mantenido nuestra amistad, incluso fuera de las etapas, es que creo que cada etapa tiene su encanto, ¿no? Como dice mi mamá. Y es normal que uno fraternice con alguien por la situación en la que está, ¿no? Entonces, si las dos personas están pasando por lo mismo, es más normal que hagan conexión. Pero yo creo que la amistad, así como el amor, es una decisión y requiere mucho esfuerzo. Entonces, yo conscientemente trato de mantener las amistades que atesoro muy cerca de mi corazón, ¿no? A veces me pongo alarmas mentales o escribo en mi agenda como cada mes, como mandar un mensaje y sé que es muy fácil como solo perderse en el Instagram o en el like, de como que "Ay, le di like a la foto y como, Ujú, "Ay, le mandé un mensajito, ya no pasó nada, o feliz cumpleaños, que te vaya bien". Pero siempre trato como de tener ese como notificaciones mentales de cómo está Catilina, cómo está Camila, cómo está. Y aparte que, bueno, que siento que mi familia es muy así, tipo mi papá todo el tiempo me pregunta por ti, ujú, por todas mis amigas, porque y tampoco que son muchas, pero sí es cierto que nuestra amistad siempre ha sido muy sincera. Yo me imagino que tú vas a haber tenido momentos en los que has interactuado con personas en las que tal vez los comentarios que dicen revelan más de ellos, pero creo que le puedo atribuir como a nuestra sinceridad y a ujú, nuestros momentos de preguntas sin tabúes y con mucho, mucho respeto. ujú. Sí, sí, sí he tenido experiencias de conocer personas que se mandan los típicos comentarios. Y no siempre he llamado la atención sobre esos aspectos, porque a veces es como un esfuerzo mental también, como todo el rato estar ahí en modo defensivo. Las amistades que han sido muy, muy fugaces o no han perdurado han sido esas que no están dispuestas tampoco a tener este tipo de sinceridad, de abrirse a otras perspectivas. No, y sabes que ahorita que dices lo de sinceridad, como, o sea, ahorita realmente, o sea, realmente ya como que aflojándome. O sea, nosotros no teníamos ningún problema en decirle a la otra como que, ay, como que está un poquito racista tu comentario. Ajá. O que está un poco hay un poco de clasismo en tu comentario que acabas de hacer, un poco de clasismo en tu chiste. Entonces, es como, hay mucha sinceridad y también apertura a como que prestar la atención a la otra, como decirle, y la otra reconociéndolo, como, ¿sabes qué? Sí. Y siento que eso es como una parte tan como esencial de nuestra conexión también. Creo que como sociedad no tenemos mucha tolerancia hacia lo diferente o lo que rompe el contexto. Entonces, el estar dispuesto de romper este contexto y saber que van a haber partes que te van a hacer sentir incómodo, tal vez, van a ser, como tú dices, van a haber tensiones que van a surgir, pero es como pensar que qué es lo que estás valorando como lo que ves en la otra persona, esa amistad, esa persona en la que puedes confiar, etcétera. Entonces creo que si comienzas eso como base, te permite pensar en qué más puedo descubrir de esta persona que me cae bien o de qué otros temas podemos hablar. Yo creo que tuvimos como uno de estos momentos hace como un mes que ya o sea, nos quedamos sentados y tomamos un café y hablamos como que por 3 horas, creo. Y estuvo súper chévere. Entonces, como te dije anteriormente, que el integrar como estos toques de personas que piensen diferente, de personas que vivan el mismo contexto que tú, pero de una manera diferente debido a trasfondos que vienen desde las etnias, desde su familia y cosas así. Es interesante porque te hace cuestionarte muchos más las cosas. Por ejemplo, el cuestionar los medios, el cuestionar la cultura. Creo que sí me ha ayudado mucho como tenerte como amiga. Y también solo el hecho de, creo que se me ha hecho mucho más accesible también estas expresiones culturales que de otra manera no lo serían.
Por ejemplo, Kat siempre ahora es como que nos invita a cualquier evento que haya en Cotacachi, como, ven, Ron, va a estar súper chévere, ¿me cachas? Y siento que no tendría ese acceso o siquiera el conocimiento de que existe toda esta dimensión y estas expresiones si es que no estuvieses en mi vida. Acercándonos al final de este ensayo, soy muy consciente de que tanto mi experiencia como la de mis amigos son bastante específicas, y de que el hecho de haber siquiera tenido privilegios como pisar escuelas, colegios y universidades privadas ha hecho que veamos el mundo desde una burbuja que nos separa de una realidad mucho más cruda que es nuestro país. De eso somos muy conscientes, y todo el tiempo buscamos, como decía Gus, salirnos de nuestros contextos, para ver los contrastes que hacen de este mundo una pintura mucho más amplia y compleja. Dicho eso, concluyo que si nuestra amistad continúa en el tiempo, no es porque la afianzamos solo a través de nuestras similitudes, sino sobre todo mediante nuestras diferencias, lo cual implica un verdadero esfuerzo, voluntad, afán por descubrir de manera recíproca las capas que nos recubren a cada uno y que se definen por nuestras historias y formas de vida, por nuestros gustos e intereses, por nuestras preocupaciones e inclinaciones ideológicas, por nuestras cosmovisiones, por nuestras luchas. Asimismo, pienso que si tenemos el optimismo suficiente para creer que este mundo puede cambiar, hay que comprometerse con la política, y no hay nada más político que amigarse de lo diferente y romper órdenes sociales que poco bien le han hecho al mundo. Abrir nuestras relaciones en última instancia no se trata de forzar la diversidad o inclusividad, sino de repensar enteramente nuestras burbujas en pro del mundo en el que queremos vivir. Y bien, por último, quiero recomendar una lectura que me sirvió mucho para este ensayo y que me acercó a las ideas de la filósofa alemana Hannah Arendt sobre la relevancia política de la amistad, citadas a lo largo de este ensayo. A continuación, compartiré algunos fragmentos de la lectura que lleva como título The Radical Political Power of Friendship, escrito por la corresponsal Alisa Wilkinson y publicado en el 2022 en el medio y portal de noticias Vox. Dice así: como la mayoría de los grandes escritores, Hannah Arendt escribió sobre los mismos temas una y otra vez, remodelados y reconfigurados para adaptarse a nuevas circunstancias. Quizás su idea recurrente más importante sea la del amor mundi, el amor al mundo. Para Arendt, amor mundi significa que no puedes engañarte sobre el mundo, cerrando los ojos ante las realidades de la historia y la injusticia. En cambio, amar al mundo significa trabajar en dos tareas específicas. La primera es insistir tenazmente en ver al mundo tal y como es, con sus decepciones y horrores, y comprometerse con él de todos modos. La segunda es encontrar personas en el mundo y abrazar su alteridad o diferencia. Esta última pieza, amar a las personas por su diferencia, es esencial para el pensamiento de Arendt y sus amistades. Arendt ve la amistad como aliada de la política, no como un sustituto de la política, ni como una forma de hacer política, sino como una condición necesaria para la supervivencia de la política tal como ella la entendía. Escribe John Nixon en su libro Hannah Arendt and the Politics of Friendship. Arendt no estaba diciendo que la amistad con personas del otro lado del pasillo vaya a salvarnos de alguna manera, o que todas las políticas tengan el mismo impacto en los humanos. En cambio, Arendt quería decir algo ligeramente diferente: que la amistad con otras personas, incluidas aquellas con las que generalmente estamos de acuerdo, subvierte el poder. La amistad, en la que las relaciones ven y reconocen las diferencias de los demás, que afirma y cuestiona esas diferencias y, en última instancia, crece, rechaza las fuerzas tiránicas que intentan negar nuestra individualidad y dignidad. El verdadero amor mundi reconoce que nuestros problemas nunca se solucionarán, que no existe una teoría o principio perfecto que descifre el rompecabezas de la existencia y resuelva nuestros problemas. Y escribe Arendt, es por eso que existe la política. En política nos reunimos, comprometidos con el mundo, dispuestos a levantar la vista y mirarnos unos a otros, a debatir y discutir críticamente el mundo, trabajando continuamente hacia lo que nos gustaría que fuera, sabiendo que el trabajo nunca será finalizado. Para ello es necesario que nos veamos unos a otros como individuos con igual dignidad, pero con formas de ser muy diferentes. Nuestras idiosincrasias nos hacen quienes somos, y esos rasgos y excentricidades únicos nos permiten cuidarnos unos a otros. Vemos que alguien es diferente a nosotros y elegimos amar esa diferencia, expandiendo así nuestro amor más allá de nosotros mismos.
Eso requiere que pensemos y hablemos con los demás, y a veces también que bebamos y comamos con ellos. ¿Cómo puede una persona, en su especificidad, captar la enormidad de la historia y la existencia? Nos sumergimos en un mundo roto, donde los humanos se lastiman unos a otros. Para amar al mundo, dice Arendt, necesitamos oasis, donde podamos retirarnos y renovarnos. Esos oasis incluyen al arte, la música, la poesía, las mesas para cenar, los cócteles y quizás lo más importante, la amistad. Por eso la amistad lo era todo para Arendt. Es el oasis más fuerte, el que nos impide volvernos hacia nosotros mismos y alejarnos de los horrores del mundo. Es donde aprendemos a apreciar a los demás no por lo similares que son a nosotros, sino por lo diferentes que son de nosotros. Es donde superamos el horror del aislamiento, pero también evitamos convertirnos en una cara más de entre la multitud, perdida en lo colectivo. La amistad es el tejido conectivo que nos convierte en una verdadera sociedad y nos salva de ser superados por el totalitarismo. Este ensayo fue investigado, escrito y producido por mí, Catignina Tituaña. Las referencias bibliográficas citadas en este ensayo se pueden encontrar en la página web de Radio Cocoa. Algunos temas musicales son de Blue Dot Sessions. Los créditos y enlaces en la descripción de este episodio. Un agradecimiento muy especial a mis amigos Melissa y Gus por prestarme su tiempo. Y un saludo a todos mis amigos. Esto fue Cabos Sueltos. Gracias por escuchar.